11 Noticias, prestigio informativo. Ahora son las 8:03 en la hora del centro. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional, sabe, está en un proceso de fiesta. No solo es el 80 aniversario, ahora por primera vez, mejor yo no digo mucho sobre eso. Yo creo que lo tienes que decir, si no te importa tú, Enrique, el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fastnacht. Y yo creo que a lo mejor si tú nos presentas quiénes son estas destacadas personalidades, más que lo haga yo, que ahora sí para estar entre pares, ¿no? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, muy bien. ¿Qué va a haber, doctor honoris causa? ¿Va a haber doctor? ¿Estamos al aire? Sí. No vaya yo a hacer alguna barbaridad, ¿verdad? Sí, no. Sí. Bueno, por primera vez en la historia del Politécnico, como se sabe, 80 años, estamos cumpliendo 80 años de vida en el Politécnico y por primera vez el Politécnico va a otorgar doctorados honoris causa. Para ese efecto se integró una comisión de distinciones al mérito politécnico y esa comisión, después de analizar diferentes posibilidades, arribó a la propuesta de 5 que fueron presentados al Consejo General Consultivo en su 10ª sesión ordinaria y pues aprobó el Consejo que se otorgaran estos doctorados. Y bueno, pues la idea es que mis colegas aquí, que son los especialistas en cada uno de los temas que corresponden a la formación de estos personajes, pues nos platiquen un poco de lo que han hecho estas... ¿Quiénes son ellos en términos del instituto, en términos de su trabajo? Digo, lo pregunto para que también se sepa la fuerza de la propuesta, ¿no? Ya, ¿quiénes son? Ellos. Ellos. Ah, bueno, pues todos ellos son académicos importantísimos del Politécnico en sus diferentes áreas. Y a mí me gustaría quizá mejor que ellos mismos se presentaran, por so pena de no hacerles justicia. Por supuesto están las tecnologías de la información representadas aquí, están las ciencias, digamos, las humanidades, ¿no? Para hablar del doctor Nicolai Grube y bueno, Santiago Calatrava, aquí está el arquitecto Tena, y bueno, pues, en fin. Entonces, bueno, a ver, yo presento, doctora Alicia Barzate Martínez. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias. Estoy en la Escuela Superior de Economía. Qué pena que les pregunte eso siendo quién son, pero es un poco pregunta no, al público. Está muy bien, estoy muy bien. Sí. Soy doctora en Historia, obtuve el doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia, es la Sorbona 1. Sí. Y desde entonces, cuando regresé, me incorporé al Instituto Politécnico Nacional. ¿En qué área estás, doctor? En Economía, en la Escuela Superior de Economía, en el posgrado. Sí. Y ahí, bueno, pero siempre, a pesar de estar en Economía, siempre he seguido por la línea de Historia. La Historia. Algo que me ha interesado muchísimo, desde luego, es la historia de la institución, por lo que hemos publicado a través de la Dirección de Publicaciones del Politécnico, una serie histórica que se llama Ex Convento de San Lorenzo, que es muy importante porque este año también la ESIME está cumpliendo 100 años y es el recinto de ella. Ayer platicábamos con Javier García Diego, el historiador del presidente del colegio, y me dijo algo que no sé, a lo mejor si es sabido, y dice que no era un burro, sino era una burra. ¿No? Que era una burra, sí. ¿Verdad? Sí, bueno. Sí, nuestro emblema. Sí, que el signo que es el burro, que no es un burro, sino que era una burra. Efectivamente, sí. ¿Quién es tu anfitrión? ¿Tú en quién pensaste? Y te diría, ¿cómo hacerle para, siendo que es un asunto inédito, empieza, no regarla, ¿no? Y colocar al personaje que realmente, bajo tu óptica, tiene merecimientos, doctora? Pues porque realmente él reúne... ¿Quién es él? Nicolai Grube, él es alemán y es epigrafista maya. Al decir que es epigrafista, pues ha estudiado todos los glifos que se han encontrado precisamente en todas las estelas mayas y claro, el Códice Dresden, que está en Alemania también. Su mérito es haber descubierto y descifrado todos los nombres de los monarcas de las dinastías mayas, tanto hombres como mujeres, reyes como reinas, si podríamos decirlo. Sí. Tiene un excelente libro precisamente sobre esto, Reyes y Reinas Mayas,
Y además es importantísimo porque llegar a descubrir lo que significa cada glifo es importantísimo. Sí. Y además, con muy poca escritura, únicamente existía el Códice de Dresden, pero tenemos una gran cantidad de estelas mayas en las que él se ha basado. Entonces ahí podemos hablar de técnica también. Para eso también se necesita una gran técnica, por eso fue tan importante traerlo. Pero además también para el clásico maya define que las ciudades eran ciudades-estado, como ya se sabía, pero que no eran tan independientes, sino que todo este contingente de ciudades estaban bajo las órdenes de Calakmul-Tikal, al final siendo Tikal la que va a obtener la supremacía. Y ese es el motivo central. El motivo precisamente, porque pues es un gran aporte Sí. a la escritura maya, sobre todo que ¿Tenías varios candidatos, doctora, o no? Pues sí, había varios y Bueno, fue muy difícil. no digamos quiénes eran los otros, ¿verdad? Mejor no, porque se van a poner muy tristes. Pero yo creo que sí fue una muy buena elección. Muy bien. En este caso. Doctor Tena, ¿tú en qué área estás? Yo estoy en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Tecamachalco, en el posgrado también. Y bueno, pues tengo una formación igual de compleja, ¿no? Como el Politécnico, ¿no? Sí. En las áreas de ingeniería, arquitectura, en antropología, en urbanismo. Y ¿Estudiaste desde la vocacional? desde la prevocacional. Prevocacional. En el 68 estaba yo en Mira. la Prevo 5. Mira. O sea, somos hijos del 2 de octubre, Sí, claro. sobrevivientes. y luego en la Vocacional 2, en la ESIA, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, sí. e Historia, en el CESTEM, la parte de teorías del desarrollo, El economía sistema, el Centro de Estudios Económicos Sociales y del Tercer sociales Mundo, allá en del San Tercer Jerónimo. Mundo, en San Jerónimo. Y el doctorado en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura, y otra parte en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en esa misma línea. Sí. Y bueno, tengo muchos años dando clase, ya tengo más de 30 y tantos años dando clase en el Politécnico, por fortuna, ¿no? Que es nuestra casa. Sí. Y pues haciendo mucho trabajo de investigación desde hace mucho tiempo y dando clases, ¿no? O sea, nuestra vocación es ahí dar, ¿Y es dar clase clases. en maestría o Sí, doctorado? de licenciatura, maestría y doctorado. Mm. Porque pues en la escuela hemos hecho con el Poli un gran esfuerzo, tenemos 3 programas en el PNPC de CONACYT y ha habido un gran esfuerzo, ¿no? En la licenciatura también. Sí. Entonces, pues toda la parte de teorías y tecnologías es muy importante, ¿no? Sobre todo por esta íntima relación entre el arte, la ciencia, la técnica, ¿no? Sí. Que ya entrando en el tema de Calatrava, pues es fundamental, ¿no? ¿Quién es él? Bueno, Calatrava es un arquitecto originalmente español, valenciano, ¿no? Que tiene una formación posterior ya de posgrado en ingenierías en Suiza, y es un arquitecto muy polémico, pero tiene una gran vitalidad en términos de la expresión, ¿no? de sus obras. Tiene muchísimas obras, mucho reconocimiento internacional, también muchos críticos, ¿no? Como todo el mundo que hace algo, ¿no? Y sobre todo cosas importantes. Calatrava ha sido un personaje que desde muy temprana edad, siendo español y habiendo nacido durante el franquismo, ¿no? En España, habiendo experimentado también el 68, pues él es mayor que yo creo un año, ¿no? Él experimentó eso en la Escuela de Artes en España, y luego su formación en Suiza, ¿no? Que En pleno franquismo. Claro, o sea, es muy importante, o sea, salir de España y ver el mundo era muy importante en ese momento, ¿no? Y luego llegar a Francia y encontrarse con el 68, pues es impresionante. Sí. Y eso, yo creo que también esa parte formativa y los contextos hablan mucho de
de estos personajes que ahora vamos a tener en el Politécnico, galardonados por el Consejo, ¿no? La obra de Calatrava es impresionante. Hay una serie de cosas que a mí particularmente me parecen excepcionales, como es su calidad estética, artística, ¿no? A pesar de que tiene un alto desarrollo tecnológico, ¿no? Estructuras, casi todo pensando en los cuerpos vivos, ¿no? En la mujer, por ejemplo, ¿no? En los animales, ¿no? Articulaciones de estructuras, ¿no? Como una estructura se puede mover, plegarse, ¿no? Correrse, en fin, y mega estructuras, o sea, no son estructuras pequeñas. Y eso tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? ¿Dónde radica él ahora? Tengo entendido que en España y en Suiza. Eso es, distintamente. Bueno, doctor Sosa, ¿tú en qué área estás? ¿Y quién va a ser tu anfitrión? ¿Aquí? Sí, yo estoy en el Centro de Investigación en Computación del Instituto. Sí. Yo trabajo, actualmente soy el jefe de laboratorio de robótica y mecatrónica del instituto, y pues soy ingeniero en comunicaciones electrónicas, una maestría en ingeniería eléctrica en el CINVESTAF y después un doctorado en informática en el Instituto Nacional Politécnico, pero de Grenoble, Francia, que sería más o menos paralelo al Instituto Politécnico Nacional. Y digamos que a la persona que yo estoy recibiendo y del cual soy anfitrión. Perdón que te diga, ¿y siempre has pasado por el Poli? No, la licenciatura la hice en Guadalajara. De hecho, yo soy originario de Guadalajara. ¿De la ciudad? De la ciudad de Guadalajara. Oye, ¿y qué? ¿De la UDG o dónde? De la UDG. Sí. Así es, señor. Y, en el 84 vine a la Ciudad de México a hacer los estudios de maestría, y ahí empecé a trabajar como profesor auxiliar. Ahí desarrollé mi carrera durante 10 años y después vine al Centro de Investigación en Computación. Bueno, ¿y tu anfitrión quién es? Es el profesor Jean Lecun, bastante conocido por sus aportes en lo que sería el aprendizaje para máquinas. En particular, él desarrolló un método que tiene que ver con lo que se conoce actualmente como aprendizaje profundo, sí, que permite a lo que son las redes neuronales resolver problemas de una manera mucho más eficiente a como se resolvían antes. De hecho, por ejemplo, sus aportes teóricos tienen implicaciones prácticas bastante notables, como son el que autos autónomos puedan, por ejemplo, hacer eso, dirigirse de un punto A a un punto B de manera autónoma. Se conjuga mucho con lo que hace el señor Trump, sí, que nos va a presentar ahorita el doctor Luis Villa. Sí. Y también desarrolla aportes, por ejemplo, para Facebook, que permite reconocer rostros, que permite reconocer patrones, para saber cuáles son las tendencias de la sociedad, para hacer, por ejemplo, sugerencias, ¿sí? Entonces, lo que él ha aportado digamos que se distribuye a nivel mundial y tiene implicaciones en Facebook, en Google. Mira. Sí, a ese nivel. Sí. Entonces, él, siendo académico, también mantiene un pie en la parte tecnológica. Entonces, digamos que no deja la parte académica, y sin embargo puede hacer aportaciones tecnológicas, siendo, digámoslo así, director científico de lo que sea Facebook. Sale. Bueno, a ver, doctor Luis Villa, en tu caso, ¿cuál, Luis? En mi caso, bueno, yo soy investigador del Centro de Investigación en Computación del Politécnico también, quizás en un centro de investigación. ¿Está en Zacatenco? Está en Zacatenco, es un centro único en el país, es el centro más grande en cuanto a investigadores de buen nivel que tiene el país, en donde se trabajan diferentes áreas. Me dicen que se pelean por entrar, ¿eh? Sí, la verdad, lo he escuchado varias veces. Luis fue director hasta hace poco. Hasta hace un par de meses. Estamos cambiando director, de hecho. Pero sí que es difícil, así que hay mucha demanda, pues, ¿no? Sí, tenemos un proceso de entrada, que es el mismo que se utiliza en MIT, Stanford, Berkeley, los exámenes de admisión, el examen de inglés. Los investigadores se formaron en MIT, en Berkeley, en Stanford, de ahí. Entonces es un grupo que se ha trabajado para
para tener esa visión de tecnología que está pensando el Politécnico, esa reconstrucción desde adentro de una universidad. Pero bueno, en el tema particular que nos lleva, yo soy Luis Alfonso Villavargas, del Centro de Investigación en Computación, formado en la provincia mexicana de Los Mochis, Sinaloa. Mira nomás. Luego pasan cosas ahí en tu ciudad. No, es un estado muy productivo, digamos, ¿no? En todos sentidos. En todos los sentidos, ¿no? Desde escritores, tecnólogos, y beisbolero. hasta emprendedores, ¿no? En todos los sentidos también. Formación en educación pública, por supuesto, incluyendo el Politécnico. Estudié mi carrera en la ESIME, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, maestría en el Politécnico, doctorado en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el área de informática, más hacia el tema de arquitectura de computadoras, que no es la arquitectura de edificios. Sí. Se parece. Hice el postdoc en MIT en temas de tecnología, más hacia temas de rendimiento de microprocesadores. Y eso nos lleva a Sebastián, que es el doctor que se está visualizando y él es el que va a ser el premiado como honoris causa del Politécnico en esta área. Sebastián es un líder en inteligencia artificial. Quizás el punto muy interesante de Sebastián Thrun es que tiene ese perfil de ese innovador, tecnólogo, emprendedor que se está buscando en todos lados, ¿no? Todas las universidades quieren formar a alguien con ese perfil, ¿no? Es dentro de su perfil como investigador básico, es alguien que tiene más de 18,000 referencias, wow. Índice H de 66, es decir, dentro de toda su productividad, tiene más de 66 artículos que tienen referencia por más de 66 gentes, tiene muchísimo en cuanto a productividad científica básica. Pero el perfil muy interesante es que también tiene ese perfil innovador. Hace tecnología, desde tecnología de vehículos autónomos, drones, y un perfil interesante es que toda la tecnología en la que piensa, la investigación en la que trabaja, debe tener impacto social. El tema de vehículos no tripulados, el tema de identificar patrones en rostro para una predicción temprana de cáncer, por ejemplo. Y hoy en día está muy metido en proyectos de educación continua, educación virtual. Hizo un ejercicio muy interesante, propuso dar su clase junto con un colega de él en Stanford sobre el curso de inteligencia artificial. Lo abrieron y se inscribieron 160,000 jóvenes a tomar el curso. ¡Qué bárbaro! A partir de ahí viene esa visión de emprendedor, sí, y de tecnólogo, y hay una empresa que ahora está trabajando en producción de contenidos, en integrar tecnología, en integrar gente que genera información para un espectro completamente nuevo hacia dónde va la educación en las universidades, en la investigación. Entonces realmente también se da un caso en donde cuando se habla de tecnologías de información hay muchos. Sí, claro. O sea, ¿sobre quién? ¿No? Pero yo creo que Sebastián tiene ese perfil muy politécnico, donde se hace investigación, pero siempre se piensa en esa investigación que tenga un destino, que tenga una utilidad y que tenga un impacto social, ¿no? Por eso se está pensando en Sebastián. Está buenísimo eso, ¿no? Que tiene un perfil muy politécnico, ¿no? Sí. Eso. Bueno, cerramos, doctor. Yo soy Francisco Venegas, soy investigador de la Escuela Superior de Economía. Me formé como matemático en la UNAM. En ciencias. En la Facultad de Ciencias, correcto, y posteriormente realicé la maestría en investigación de operaciones en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Después hice la maestría en matemáticas allí mismo en la UNAM. Como matemático siempre regresa uno al alma mater. Sí. Posteriormente me fui a Estados Unidos al doctorado en matemáticas en Washington State University. Regresé a México, estudié la maestría en economía en el ITAM. Después me regresé a Estados Unidos, estudié el doctorado en economía y de ahí me fui a Oxford a hacer una estancia postdoctoral de 2 años. A través de un programa de repatriación, me incorporo, de un programa de repatriación que conduce el CONACYT, me incorporo al CIDE
Y del CIDE me muevo al Instituto Politécnico Nacional, donde cumplo 10 años. Qué vueltas, ¿verdad? Sí, Qué algunos vueltas me las que dicen dan ustedes. que soy Qué bárbaro. estudiante profesional, ¿no? Pero lo he hecho con muchísimo gusto. ¿Por qué seleccionar al profesor Robert Merton? ¿Quién es él? Claro. Bueno, Robert Merton estudia la licenciatura o el equivalente a la licenciatura en matemáticas en la Universidad de Columbia. Después toma la decisión de estudiar un doctorado en ingeniería y se mueve al Instituto Tecnológico de California. Allí se da cuenta que lo que le llama la atención es la economía. Entonces termina nada más una maestría en matemáticas aplicadas, solicita su incorporación a alguna universidad en Estados Unidos y bueno, tiene la suerte de que la única universidad que le da admisión es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Casi nada. Entonces, Robert Merton allí conoce allá el premio Nobel, Paul Samuelson, Sí. es su alumno. El libro de Samuelson, ¿te Por acuerdas? supuesto, Foundations Lo of cargaba Economics, uno, ¿no? sí, Ahí uno Fundamentos de cargándolo. Economía, que es justamente la contribución por la que Paul Samuelson es galardonado con el premio Nobel, el segundo premio Nobel que se otorga en economía. Posteriormente, el profesor Merton, después de conocer a Samuelson, termina su curso con él y le muestra un trabajo que realiza sobre cómo los agentes toman decisiones de consumo y de portafolio. Intenta describir el comportamiento, intenta describir y explicar cómo los individuos toman esas decisiones de consumo y portafolio. Entonces el profesor Paul Samuelson queda muy contento de ver, digamos, esa actividad en ese alumno y Robert Merton termina ahí su curso y el profesor Paul Samuelson lo invita a ser su asistente. Entonces tiene un buen padrino, desde luego. Premio, ¿no? Termina, por supuesto, el doctorado en el MIT. Empieza a buscar trabajo y donde encuentra trabajo es allí mismo, ¿no? Pero en la escuela de administración, allí mismo en el MIT. Esa es una situación muy rara. Usualmente cuando alguien termina un doctorado en una universidad en los Estados Unidos, difícilmente ellos te contratan como facultad. Entonces él es contratado y las aportaciones y contribuciones que hace a las economías en todo el mundo, pues son muy importantes. Por ejemplo, podría mencionar el caso de las coberturas petroleras. Entonces, esos son seguros que a los países productores de petróleo, particularmente, bueno, en nuestro caso México, son seguros que cubren contra caídas bruscas e inesperadas. Por ejemplo, si el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana tiene una caída brusca, inesperada, a $30, dado un precio de referencia de 60, entonces el asegurador nos compensa con la pérdida por la caída, nos compensa con $30. Sí. Entonces, Es lo que hizo el gobierno mexicano. Hace lo unos hace, años. de hecho lo hace desde el 2000 Sí. y justamente en el 2010 esas Claro. coberturas, esos seguros se aplicaron, Sí. ¿no? Si no se hubiera hecho así, entonces los ajustes drásticos que había que hacer en el presupuesto eran muy importantes y bueno, el profesor Robert Merton lo que hace es proporcionar una fórmula para evaluar esos seguros. O sea, por ejemplo, si alguien está dispuesto a vendernos esos seguros en $3 y el profesor Robert Merton, con la fórmula que nos proporciona, dice que debe ser $2, si con una producción de 2 millones de barriles diarios, nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el impacto por cada dólar De eso. cuando uno Sí. tiene un precio de cobertura correcto. También otra aportación son los bancos centrales. Cuando quieren acumular reservas, lo que hacen es vender opciones de venta, que es un vehículo, es un instrumento que el Banco de México coloca a través de una subasta
para que sus reservas se puedan incrementar. Muy bien. Y los mercados, finalmente, los mercados de derivados en todo el mundo utilizan esta fórmula que proporciona el profesor Robert Merton. Entonces tiene un impacto en todas las economías, por supuesto en la economía mexicana, y el impacto va en los presupuestos federales, los cuales, si no nos llevan a ajustes drásticos y bruscos, pues tiene desde luego un beneficio muy importante en la sociedad, sobre todo en el bienestar de la misma. Gracias, doctor. Muchas gracias. Habría que agregar que ganó el premio Nobel también, Merton. Claro, bueno, ganó el premio Oye, Nobel, yo por quisiera supuesto. cerrar, si no te importa, Enrique. Sí. ¿Esto qué significa, digamos, además de que nos coloca con nos percatamos con claridad de estas mentes brillantes del Politécnico? O sea, porque es una decisión muy importante para ellos. Claro. ¿no? O sea, es como hacerle de escoger a alguien, ¿no? Claro. Pero te pregunto también como académico, ¿qué relevancia le concedes a esto que va a vivir el Politécnico? ¿Cuándo se van a entregar los honoris causa? Toda esta otra parte. Bueno, empiezo por el último. Sí. Va a haber una sesión solemne del Consejo General Consultivo el próximo lunes y en el marco de esa sesión se entregarán los premios Nobel a estos personajes. Yo lo que quisiera resaltar, bueno, primero que pues aquí ves a lo mejor futuros doctores honoris causa del Politécnico, ¿no? Porque es gente Es lo que imaginaba. gente muy valiosa Sí. y brillante. Yo lo que quiero rescatar, ahora sí que en el marco del 80 aniversario del Politécnico, es que el Politécnico es mucho más que sus problemas. O sea, se habla con mucha frecuencia de los problemas que tiene el Politécnico, pero el Politécnico tiene una cantidad de fortalezas impresionante, como se puede apreciar a partir de esto. Entonces, el mensaje que se quiere mandar es, primero, el Politécnico, insisto, es más que sus problemas. Académicamente tiene fortalezas importantes, como se puede ver a partir de los perfiles y el trabajo que hacen estos investigadores de nuestro instituto. Y bueno, pues yo lo que pretendo es que esto vaya permeando cada vez más en la mente de la gente. Es decir, el Poli, yo quiero que el Poli sea noticia no por el CECIT 5, Sí, claro, sino por las supuesto. cosas buenas que Sí, hacemos. por supuesto. En muchas escuelas tenemos investigación importante, tenemos 20 centros de investigación en todo el país, desde luego de los cuales el SIC sobresale, sin duda, pero tenemos investigación importante también en las escuelas, en la Escuela Superior de Economía, pues aquí tenemos a dos personajes de esa escuela, y así sucede en todos lados, ¿no? Entonces, ahora sí que mi objetivo como director general del Politécnico es trabajar en esa ruta, y mientras en mis ratos libres voy resolviendo los problemas. Los problemas de CECIT y cosas así. Entonces, ¿es una ceremonia el lunes? Una ceremonia, sí, una ceremonia importante. O sea, pero ya se entrega el honoris causa. Ya, de hecho, el lunes. vienen Ah, los ya está por llegar, galardonados, llegando. Sí. llegan este fin de semana. ¿Y qué Así cara que- pusieron? Bueno, no sabemos, pero ¿qué grito pusieron? Pues supongo... No, pues hay que decir que aceptaron con mucho gusto Sí. la distinción del Politécnico. Es que además de todo, a veces, no nos damos cuenta de la magnitud de las cosas. Nadie es profeta en su tierra, como Sí, dice. sí, sí, Pero sí. afuera, ¿no? Fuera de México, el Politécnico Nacional es también, como por muchos mexicanos afortunadamente, muy reconocido como una gran institución. Sí. Cuando uno está en los estados del país, uno siempre aparece o un egresado de la UNAM o un egresado del Poli. Absolutamente. Invariablemente, así, hasta escuelas, universidades. Bueno, pues enhorabuena y estaremos, como ustedes pueden imaginar, el lunes ahí. ¿A qué hora es la ceremonia? Acá es a las 10 de la 10. 10 de la mañana. Y con toda formalidad, ¿no? Sí. Además, qué padre. pues hasta el protocolo tuvimos que diseñar porque Claro. pues nunca Había ha sucedido, habido ¿no? una Toga ceremonia y así. alguna cosa así, No, somos modernos en ese sentido. ¿no? ¿Sí? Les entregaremos una medalla y el grado, digamos, ¿no? Claro. Sí. ¿Ellos dirán palabras o no? Santiago Calatrava hablará Santiago por los Calatrava, a ponentes. nombre de ellos. Ajá. Bueno. Doctores, ha sido un honor, ¿eh? Mire, yo que soy académico nunca me había pasado algo así, ¿eh? Le consta a Enrique. Yo que trabajé tanto tiempo en la UAM, nunca me dejo. Ahora sí que se los agradezco mucho. Además, para el canal, como ustedes saben, es importante. No solamente porque sea el Politécnico, es lo que significa para el país, entre otras cosas. Enrique, muchas gracias, como siempre. No, al contrario, Gracias. Javier, como Gracias. siempre, gracias. Bueno, vamos a una pausa y vamos a conversar con el ingeniero Francisco Rodríguez Enríquez del Cinvestav. Va a ver qué interesante. Vamos y volvemos.